hoy es paralelismo dado segmentos proporcionales, parte 3. Nos dan dos rectas, la P y la R, y estas son cortadas por tres rectas paralelas. Nos piden demostrar que el segmento AB es ABC como DE es AEF. Es decir, en otras palabras, nos están diciendo que probemos que sus lados o esos cortes son proporcionales. Para ello, vamos a trazar el segmento AF y vamos a denotar por M al punto de intersección entre el segmento AF y el segmento BE. También notamos que en el triángulo ACF, por el teorema sobre segmentos paralelos, se tiene que AB es ABC como AM es AMF. De la misma manera, en el triángulo AFD, por el teorema de segmentos paralelos, se tiene que FM es AMA como FE es AED. Tomando el recíproco de ambos lados, podemos reescribir MA es AFM como ED es AFE. Por lo tanto, tomando la igualdad que tenemos arriba, AB es ABC como AM es AMF, pero ya vimos que AM es AMF, se puede reescribir como MA es AFM. ¿Por qué? Porque estamos hablando de segmentos. Da lo mismo decir el segmento AM que el segmento MA. Esto a su vez, por esta última expresión que tenemos aquí, sabemos que es igual a ED es AFD. A esa razón. Y esto a su vez, nuevamente podemos reescribirlo. En lugar de decir ED, podemos decir DF, porque es el mismo segmento. Y aquí podemos comprobar que el segmento AB es ABC como DE es AEF. Hemos probado que tienen cierta proporcionalidad. A este teorema se le conoce como el teorema sobre la proporcionalidad y el paralelismo. Otros lo conocen como el teorema de Tales. Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, entonces los segmentos determinados entre una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes entre la otra. Veámoslo con un ejemplo para que aprendamos a aplicarlo. Las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas, como se muestra en la figura. Si el segmento AB es igual a 3, DE igual a 2 y EF igual a 1, ¿cuál es el valor del segmento BC? Ahora bien, según nuestro teorema, lo que acabamos de aprender, Tales nos dice que el segmento AB es ABC como DE es AEF. Lo que quiero también que aprendamos es que, ya que estos segmentos guardan una relación, también lo podemos reescribir de otras maneras diferentes y el resultado no va a variar. En mi caso lo he escrito así: AB es ADE como BC es AEF. Ahora que ya tengo planteada esa igualdad de proporción, lo que vamos a hacer es sustituir los valores. AB vale 3, DE vale 2, BC no lo sé, el que ando buscando, y EF vale 1. Ahora ya tengo esta igualdad. Ese 1 que está dividiendo puede pasar al otro lado a multiplicar. Sé que no es necesario, pero lo dejo escrito para que no lo olvidemos. ¿Y por qué no es necesario? Porque sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 1 da la misma cantidad. En este caso, 3 por 1 da 3. Dejamos el 2 abajo y nos damos cuenta que el valor de BC es 3 medios. Si no les gustan las fracciones y optan por escribirlo en forma decimal, podemos obtener que BC es igual a 1.5.